Amén, amén, amén. Ok, Conectado, conectado. ok, bueno. Esta clase, es un seminario de investigación en contexto histórico, es la clase número 14 en un doctorado que estamos impulsando, pero bueno, lo importante de esta sesión es que acá nosotros vamos a tener la oportunidad de ver de primera mano, bueno, de tener prácticamente el contexto completo para tener también ese argumento y poder nosotros tener una buena apología pues de nuestras creencias. En estos hallazgos arqueológicos relevantes, ¿verdad? En la investigación teológica nosotros tenemos eh, prácticamente datos de primera mano que van a hacer que, que nuestros fundamentos sean de mayor relevancia. Ustedes saben que los detractores bíblicos, los detractores bíblicos y los detractores, los que no creen totalmente tampoco, los ateos y la gente que pone sus ojos en la ciencia, ellos tienen algunos argumentos y dicen que el éxodo no existió. Dicen que David eh, es un mito, una fantasía, bueno, una serie de cosas. Entonces, ahora nosotros vamos a tener la oportunidad de ver en este seminario, con la ciencia, ¿verdad? Utilizando la ciencia también, de que todas estas cosas no están bien dirigidas, pues son movimientos que se puede decir que están tratando de hacer daño a la religión, al fundamento bíblico, a la Biblia, y que nosotros tenemos los argumentos, pues, y poder hacer una apología correcta. Entonces, el objetivo de esta sesión es identificar y analizar hallazgos arqueológicos claves que han aportado, se puede decir, evidencias en contexto y esclarecimiento a la interpretación teológica de las Sagradas Escrituras. Es ahí donde nos vamos a fundamentar, y esto va a fortalecer prácticamente la investigación exegética y hermenéutica nuestra. Aunque esto que vamos a ver no tiene, no es, no, como les digo, la Biblia no necesita de todas estas cosas. Sin embargo, son necesarias para nosotros para poder hacer una buena apología, como les decía en la introducción. En la fundamentación que tenemos teórica de todo esto, la arqueología bíblica y la teología se puede decir que tienen una relación interdisciplinaria, se puede decir, ¿verdad? Porque la arqueología bíblica es una rama de la arqueología del Antiguo y Cercano Oriente, ¿verdad? Que se especializa prácticamente en descubrir y analizar materiales asociados con la narrativa bíblica. Eso es bueno para nosotros porque nos da esa fortaleza, se puede decir. En una ocasión, hace unos 15 días atrás, tuve el desagrado de tener ahí una conversación con un arquitecto hondureño, y me decía él de que un ingeniero hondureño, y él me decía que no, que todas estas cosas del éxodo eran locuritas, pues, o sea, que no, me dice, estas son cuentos de camino. Pues yo creo en Dios, me decía él, yo creo en Dios, pero pues eso de que el éxodo, de que David, de que todo eso es puro cuento de camino, me dice. Si usted analiza la historia, me dice, ahí usted no va a ver, en la historia de Egipto, usted no va a ver, dice, nada relacionado con el éxodo, pues. Pero, ¿qué sucede con esto? Yo le explicaba en ese momento de que era imposible que existiera un hallazgo, o que existiera un vestigio histórico en Egipto de lo que sucedió en el Éxodo, precisamente porque por el éxodo, precisamente porque en Egipto no iban a poner
mentira, y conociendo nosotros, sabiendo quiénes son los egipcios, ¿verdad? Y que ellos se consideraban, los faraones se consideraban dioses, ellos no van a poner que primero un pueblo esclavo, ¿verdad? Con un solo Dios, y venció a toditos los dioses que ellos tenían. Eso era descabellado que un escriba egipcio iba a anotarlo en los anales de la historia egipcia. Eso era imposible. Sin embargo, hacen mención, el faraón Merneptah hace mención de muchas cosas que vamos a ver ahorita. Y ustedes van a ver todo cómo se describen las cosas, cómo la misma ciencia viene descubriendo todos los detalles y los pormenores de cada uno de estos temas que han usado, la ciencia ha usado y los detractores bíblicos han usado para ponernos prácticamente en tela de duda lo que es la Biblia. Como les decía, todas estas cosas no es para verificar si la Biblia es o no divina. Usted y yo sabemos que eso no está en tela de duda. Lo que sí necesitamos es tener el argumento sólido para podernos enfrentar a este tipo de detracción, este tipo de movimientos que están siempre buscando la manera de desacreditar los escritos bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con lo primero? Era la arqueología bíblica que como les decía, su utilidad no radica en probar, como les digo, la Biblia, sino que es en situar dentro de su contexto histórico real los acontecimientos que ustedes van a ver ahorita. En la arqueología se puede decir, como dice Kenneth Kitchen, dice que la arqueología no verifica la verdad espiritual, sino que la plausibilidad de la historia. La plausibilidad de la historia, eso es en sí. Ahora, los tipos de fuentes arqueológicas, nosotros podemos ver que tenemos los textos epígrafes, los textos epígrafos que son inscripciones en ostracas, en cilindros, en tablillas cuneiformes, ¿verdad? Escritas con escritura cuneiforme, pero también tenemos artefactos culturales. Artefactos que son sellos, cerámicas, monedas, ídolos, armas y una serie de cosas. Fíjense que me pasó algo sorprendente, ¿verdad? Y les cuento esto con la más humilde bueno, cayó en mis manos una colección de unas piezas arqueológicas de una piedra que se llama aventurín. Es similar el aventurín es una piedra que es similar a esta esmeralda. Es igual el color y todo. Entonces, pero tiene una evaluación altísima. 3,000 y pico millones de dólares esa tiene como evaluación por unos expertos de Estados Unidos. Y la cuestión es que cayó en mis manos, pero en el momento yo no percibí nada. Solo percibí o solo me di cuenta hasta después de que se lo presenté a una pastora que tiene un don, que tiene se puede decir un ministerio de liberación y exhortación, un ministerio bien grande, pues. Le dije, fíjese que ella me preguntó, ¿usted tiene solo las pinturas? No, también tengo una colección, le digo que en realidad se la mandé. Y en cuanto se la mandé, me dice, mire, deshágase de eso y líbrese de eso, por favor, me dice. Eso no, y me empezó a decir una serie de cosas, ¿verdad? Y le digo, ¿pero por qué? Bueno, es que esos fueron ídolos que se utilizaron para idolatría, para un montón de cosas, y eso es anatema, po. Y yo me quedé, en realidad, no había investigado hasta que me metí a investigar todo lo que hacía la dinastía de Chandela y todo lo que se hacían con esas piezas. Increíble, digo yo. Yo había metido anatema y no me estaba dando cuenta. Pero siempre el Señor tiene esto. Y esto lo cuento porque en estos artefactos
en estas cosas que nosotros estudiamos y vamos a estudiar ahora, vamos a ver una serie de cosas, como decir las estatuas de Marduk, las estatuas de Asherá, de todos estos dioses de esa época, que uno ahora, vos las miras en un museo y tienen alto valor histórico y alto valor monetario, por si acaso, por todo, ¿verdad? Pero que a la hora de tomarlas y hacerlas, llevarlas a tu colección o a tu hogar o a tu, donde sea que tengas algo para exhibirla, tu museo, etcétera, estás metiendo una maldición tremenda. Y eso es lo que también vamos a ver aquí. Estos restos arqueológicos, arquitectónicos, también vemos templos, muros, ¿verdad? Ciudades completas, sinagogas, tumbas, etcétera, y que están dentro de este tipo de fuentes arqueológicas que nos relatan datos increíbles, datos que solo podemos usar nosotros para defensa de nuestra fe como una forma de apología. Vamos a ver ahorita lo que se llama, dentro de los principales hallazgos arqueológicos relevantes, ¿verdad? Vamos a ver lo que se llama el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro es lo que están viendo en pantalla, ¿verdad? Pero es un cilindro que está datado en los años 539 antes de Cristo, ¿verdad? Y fue descubierto en Babilonia, la actual Irak de ahorita. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado con esto? Él está conservado en el Museo Británico todavía, está allí, pues, y lo tienen en exhibición. Pues es un documento prácticamente que narra el edicto de Ciro, autorizando el regreso de los pueblos exiliados. A esto, ¿qué pasa con esto, verdad? Confirma únicamente para nosotros como estudiosos de la Biblia y confirma Esdras 1 del 1 al 4. ¿Se acuerdan? El relato que cuenta Esdras en uno, eso lo confirma el cilindro de Ciro. Miren todo lo que vamos a ver. Ahora, estas implicaciones teológicas prácticamente nosotros podemos ver cómo refuerza la comprensión del rol de Ciro como ungido de Yahvé. Ahora, ¿quién era Ciro? Ustedes saben quién era Ciro, por supuesto, ¿verdad? Era un completo, se puede decir, eh, un, alguien exógeno, se puede decir, a nuestras creencias, pues, por decirlo de una manera. Sin embargo, ¿qué dice Jehová en Isaías 45:1? Dice que Ciro es su siervo, mi siervo Ciro. Y miren cómo Dios hace ese énfasis con él. O sea, lo toma como un siervo, y sin embargo Ciro no conoce absolutamente nada de Jehová. No sabe quién es Jehová. ¿Ya me entiendes? O sea, estas cosas solo Dios las puede hacer. Ahora, en este cilindro de Ciro también vemos cómo se le conoce también como el cilindro de Ciro el Grande, ¿verdad? Que es un importante documento arqueológico prácticamente de carácter real y propagandístico. ¿Qué era lo que sucedía? En estos escritos en acadio cuneiforme, en la escritura acadia, ¿verdad? Prácticamente se data desde el año 539 antes de Jesucristo, que fue aproximadamente la conquista de Babilonia por el rey persa, recuerdan, Ciro II de Persia. Entonces, y es fundador del imperio aqueménida. Ahora, esto fue descubierto en las ruinas de Babilonia en 1879, imagínense. Y está conservado todavía ahí en Londres, en el Museo Británico. Pero, ¿qué es lo que narra este cilindro? Ese cilindro que ustedes están viendo en pantalla. ¿Qué es lo que narra este cilindro, verdad? El texto del cilindro puede dividirse en varias secciones temáticas. Se puede dividir en varias secciones temáticas y que relatan una visión persa y religiosa, ¿verdad? Del ascenso de Ciro al poder, cómo él llega a ocupar el poder y el gobierno inicial, que se resume prácticamente en los principales contenidos. Miren lo bonito de esto, la denuncia del gobierno de Nabonido, que el Nabonido era el yerno de Nabucodonosor.
Ahora, pero, ¿qué es lo curioso de esto? Miren qué bonito que cómo este varón fue influenciado de sobremanera por las enseñanzas de Daniel. Ustedes recuerdan que Daniel, que eh, eh, primeramente metieron al horno de fuego a Sadraca, a Mesac y a Abednego, ¿recuerdan eso? En la historia bíblica, los lanzaron al fuego. Sí, pastor, estaba levantando la mano. Sí, le escuchamos. Ok. Entonces, recuerdan de que hubo un milagro enorme ahí. Ellos caen en el horno de fuego, se deshacen los mecates con los que habían sido amarrados, murieron los que lo llevaban en hombros para tirarlo, porque el calor era 3 veces, 7 veces más caliente, dice el relato bíblico. Entonces, todas estas cosas estaba siendo observado por Nabonido. Todavía era Nabucodonosor el rey. No había sido todavía convertido en bestia. No habían pasado esos 7 años. Él mira primeramente eso y se queda sorprendido. Él era un analista, era un tipo que estudiaba los astros, Nabonido. Era yerno, él era casado con Nitroquis, la hija de Nabucodonosor, ¿verdad? Y que fue la mamá ahorita lo vamos a ver más adelante, la mamá el que ofendió prácticamente al Señor al haber usado los utensilios para beber, para emborracharse y embriagar y todo lo. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. La cosa es que este cilindro comienza con una crítica a Nabonido y dice en ese cilindro que el último rey de Babilonia, lo acusa de impiedad, sacrilegio y negligencia en el cuidado de los templos babilónicos. ¿Ustedes saben por qué pasó eso? Porque Nabonido había sido influenciado directamente por las enseñanzas de Daniel. Ustedes saben que Daniel tenía una oficina, se puede decir, un despacho dentro del palacio de Nabucodonosor, después de que él adivinó el sueño, y ustedes recuerdan todo lo demás, ¿verdad? Cuando él adivina el sueño, a él lo ponen como el máximo representante de todos los que son adivinos y todas estas cosas, y lo ponen ahí atrás. Entonces, este Nabonido era prácticamente el que menos creía a Nabucodonosor que iba a poner de rey, pues, que le iba a suceder. Eso no iba a pasar nunca, pues. Pero cuando ven que ese nieto que él tenía, que es Belsasar, ¿verdad? Cuando ven que Belsasar es un tipo que no tenía ni educación, era un tipo malcriado, o sea, había sido mal enseñado por Nabonido y su mujer Nitrocris. Entonces, bueno, lo que le queda a Nabucodonosor es desterrarlo y lo destierra. Entonces queda el único, como único candidato al trono, queda Nabonido. Pero Nabonido ya había sido, se puede decir, formado en la enseñanza de un Dios único. Por eso es que ustedes van a ver lo que dice el cilindro, dice que Nabonido alteró las costumbres religiosas, dice, y ofendió ¿a quién? A Marduk y a Asherá, a los dioses de aquella época. Y dice que el dios principal de Babilonia, que es Marduk, prácticamente dice que impuso cultos extraños y dejó de recibir, dice, culto a Marduk correctamente. Imagínense. Miren lo que puede hacer su testimonio, no tienen que hacer absolutamente nada, solo lo que Dios hace con ustedes. Puede influenciar a tipos de estas envergaduras. Entonces, en el ascenso divino dice también este cilindro, dice que Marduk indignado, ¿verdad? Porque dice que Marduk indignado buscó entre todas las naciones a un rey, ¿verdad? Eh, her- eh, Hermano Sergio, Pastor Sergio,
Sergio López, tenga lista, tenga lista, por favor, en su Biblia, Isaías 45:1, pero yo le voy a avisar en qué momento lo vamos a leer. Bueno, la cuestión es que dice que Marduk indignado buscó entre todas las naciones a un rey justo y eligió, dice, a Ciro, rey de Ashná, de Persia, ¿verdad? Dice que fue Marduk el que escogió a Ciro. Escuchen bien cómo se tergiversa y se plagian. Ahora dice que, así dice que afirma que Marduk tomó de la mano a Ciro y lo guió a la conquista pacífica de Babilonia sin destruir nada absolutamente. Entonces, Marduk el Grande, dice Señor, dice que contempló con gozo los actos piadosos de Ciro y entregó a Nabonido en sus manos. Eso no es cierto. Lea, pastor, por favor, ¿qué dice Isaías 45:1? Un momentito. Isaías me dijo, 45:1. dice así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ok, ¿ya vieron? ¿A qué se parece ese relato? Se parece a esta narrativa que hay en ese cilindro, ¿no? ¿Verdad que es igualita? Es idéntica. Ahora, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos el asidero correcto? Porque el escrito, donde fue escrito Isaías, o sea, este Isaías 45 fue escrito 150 años antes de ese suceso. Imagínense. ¿Ya se fijaron el dato? Entonces, ¿quién es el que plagia? ¿Ya vieron qué bonito? Entonces, todas estas cosas son las que necesitamos nosotros conocer para poder hacer una buena apología. Cuando dice aquí que están hablando de que le están dando esa atribución a Marduk, no es cierto. Fue el que dijo eso, fue el Jehová, fue el que dijo que su rey en Isaías 45:1 está haciendo esa narrativa. Y él está usando a Ciro el Grande para hacer todo lo que él hizo. ¿Ya vieron? Entonces, esto es lo maravilloso. Ahora vemos que la entrada pacífica en Babilonia, que también es narrada en este cilindro, dice que se narra que Ciro entró en Babilonia sin batalla y dice que fue recibido con júbilo por su pueblo, ¿verdad? Y también prometió, dice, restaurar la paz, respetar los templos y las religiones locales y devolver, dice, las estatuas de los dioses a su santuario. ¿Saben por qué? Porque Nabonido, que quedó después de Nabucodonosor, él queda reinando, ¿verdad? Ya había limpiado todo lo que era Babilonia, estaba tratando de hacer la adoración correcta al Dios correcto. Y miren que eso no lo dice, el cilindro no lo dice directamente, pero se intuye porque, ¿por qué lo intuimos? Porque sabemos que Nabonido estuvo bajo la influencia de Daniel. Y dice ahí el cilindro lo narra de una forma donde no se ve a Jehová, sino que diga, dice que y hizo adoración extraña y empieza él a tratar de poner esto en otro contexto, ¿ya? Y no le da la honra al Señor. Por supuesto que ellos eran escribas y estos escribas tenían su línea de pensamiento, ¿verdad? Ahora, prometió restaurar, dice, la paz y respetar los templos y hacer y tornar, Dice que no permití, dice supuestamente que este Marduk, ahí en el cilindro, dice que no permití que nadie aterrorizara la tierra de Sumer y Akkad. Y hice que todo el mundo viviera en paz. Eso se lo atribuye Marduk supuestamente en ese cilindro. Pero ustedes saben lo que pasó realmente, ¿verdad? Ahora dice que las proclamaciones de tolerancia religiosa y restauración de culto en este cilindro, dice que uno de los aspectos más notables que se ve allí es el que Ciro se presenta como libertador de los pueblos y las religiones.
¿verdad? Él se presenta así y ustedes saben lo que pasó cuando se da en el contexto que se está dando todo esto, dice haber permitido el retorno de los pueblos deportados y la reconstrucción de sus santuarios, incluyendo el regreso de las imágenes de dioses confiscados por Nabonido. Eso lo dice, por eso es que ponen como una denuncia, también le llaman el cilindro de Nabonido, porque están poniendo una denuncia, estos gobernantes, estos políticos están poniendo una denuncia en contra del gobernador, del que está gobernando y dice que lo está haciendo mal, pues. Ahora dice, no hemos hablado bastante de este tema porque es necesario que nosotros desmenucemos bien esto para tener sí, serio. Una pregunta, ¿esto pasó entonces en el tiempo, en el tiempo del reino de los medos persas? Es correcto, con la entrada de Ciro a Babilonia, que fue cuando se da, cuando estaba. Ahora, quiero llegar hasta allí. ¿Qué es lo que sucedió en el momento, verdad? En el momento de esto, cómo se conecta la Biblia aquí con este edicto del Ciro, ¿verdad? Dice que ese documento tiene profundas implicaciones teológicas para la teología bíblica, ¿verdad? Porque coincide de forma notable, primero con el edicto de Ciro, que está narrado en Esdras 1 del 1 al 4, y en Segunda de Crónicas 36-22, ¿verdad? Y también indirectamente está hablando en Isaías 44:28 y 45:1, que lo acabamos de leer, que Jehová está hablando del rey de Ciro, ¿verdad? En Esdras 1:2, que dice Esdras 1:2, dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Miren quién lo está diciendo, todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa. ¿Dónde? En Jerusalén, que está, dice, en Judá. Ahora, que también hay otro dato aquí que podría crear un conflicto, porque se decía que la historia del pueblo de Israel comenzaba en el siglo 9 antes de Cristo, ¿verdad? Estamos claros, 900 años antes de Cristo supuestamente comenzó, pero no es cierto. Vamos a ver más adelante que están hablando del pueblo de Israel y del pueblo bendito de Dios, están hablando de él en el siglo 13, o sea, 400 años antes. Eso es increíble. En la estela de Merneptah, que vamos a ver más adelante. Ahora, dice que las diferencias claves, ¿cuáles son aquí las diferencias claves? El cilindro de Ciro menciona a Marduk y no a Yahvé. Eso es como el Dios que eligió a Ciro, ¿verdad? Dice la Biblia lo presenta como un instrumento de Dios de Israel, según Isaías 41:1. Así dice Yahvé, dice a su ungido Ciro, ¿verdad? Así lo dice. Ahora, la importancia teológica y exegética de esto. Primero podemos decir que confirma la política de restauración de Ciro. Sí, pastor, tiene la mano. Buenas tardes, amado pastor. De lo que yo sé un poquito, esto de Marduk era prácticamente de los pueblos de Mesopotamia, Es correcto. aquellos tiempos donde Abraham todavía, cuando no era llamado por nuestro Dios Yahvé, entonces ellos vivían todavía en esos tiempos. ¿Y cómo es que ahora aparece con Ciro, el periodo que realmente son años atrás y aparecer con este de Persia, todo eso? Me siento un poquito confundido. Ah, no, pastor. Mire, la religión que se prácticamente se practicaba ahí era la religión de Marduk y Asherá en Babilonia. En Babilonia eso era lo que reinaba. Inclusive el dentro del código Hammurabi, dentro de los códigos que utilizaban para reinar este señor Nabucodonosor y los demás sucesores y los anteriores, era el código Hammurabi. Y en el código prácticamente ellos establecían como regla oficial que esto Marduk y Asherá eran los dioses
prácticamente los que reinaban en su religión, además de una serie, un montón de dioses. Y es por eso que nosotros vemos aquí cómo es que se están interrelacionando. Y si nosotros lo vemos también en Isaías 41:1, Dios está hablando, Dios está haciendo Jehová está haciendo una mención de Ciro, y Ciro ahí en ese cilindro que estamos viendo ahí, lo que le estoy narrando está escrito en ese cilindro de Ciro. Por eso es que por eso es que le llaman el cilindro de Ciro el Grande 2. Ya lo habíamos visto desde el comienzo. Y lo que estamos narrando aquí es todo lo que está escrito en ese cilindro, que no lo ha descubierto, digamos, un científico evangélico o un científico creyente. Lo descubrió un científico que ni siquiera cree en Dios. ¿Ya me entiendes? Y eso es lo maravilloso, que no tuvo que ser descubierto por una persona creyente, sino por alguien que está usando los métodos científicos para hacer estos descubrimientos. Entonces, estamos ante un descubrimiento que no tiene que ver absolutamente nada con nuestros principios. O sea, ¿cómo le digo? No está siendo influenciado por alguien que tiene el conocimiento de la Biblia, pues. Y eso es lo más maravilloso. Eso es lo que nos llama más la atención. Ahora, como les decía, en principio confirma las políticas de restauración de Ciro, ¿verdad? La credibilidad del relato bíblico del regreso del exilio. Esa es la importancia teológica de este cilindro y exegética. Dos, permite comprender que Ciro no actuaba únicamente por compasión a Israel, sino como parte de una estrategia imperial de legitimación política y respeto religioso. Eso es un punto maravilloso para nosotros también. Ahora, tres, él refuerza la idea profética de Isaías de que Dios puede usar reyes paganos, ¿verdad?, como instrumento de su voluntad, según Isaías 41:1-7. Estamos viendo con lo que acaba de leer el pastor Sergio. Lo que dice que él toma de la mano a Ciro. Y estamos ante una situación, se puede decir, ¿qué pasa con este tipo de movimiento propagandístico, se puede decir, de la época? Todos los faraones, los reyes, ellos utilizaban las escrituras para hacer publicidad de ellos mismos. Pero dentro de esa publicidad nosotros podemos ver toda la intención que ellos tenían de quitar a Jehová y poner a Marduk y poner a Asherá y poner todos sus dioses en sustitución de Yahvé. ¿Verdad? Entonces, ahora, en el cuarto punto, dice que representan, para ver, dice que representa uno de los pocos momentos de la historia antigua donde un acto político es presentado también como un acto teológico. Y es cierto, porque tanto en el imperio como para los profetas bíblicos, ambos usan esta información. Los dos están utilizando esta información. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una fuente fidedigna de primera mano para poder nosotros decir, sí, estamos en el camino correcto. No, como les decía al comienzo de este seminario, no es necesario poner a la Biblia aquí, porque no es la Biblia la que estamos viendo si fue escrita o no fue escrita por Dios, o fue inspirada o no fue inspirada. No, lo que estamos viendo es que lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Lo que está escrito ahí está siendo corroborado por paganos, se puede decir, que están descubriendo todas estas cosas. Ahora, veamos la estela de Merneptah. Vamos a ver, la estela de Merneptah es también un documento interesantísimo, porque hay datos ahí que también vamos a verlos, como decir,
fue descubierta en Tebas, ya conoce, ahí en Egipto, ¿verdad? La primera mención extrabíblica del nombre de Israel está en esa estela. O sea, fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, que todos sabemos, ¿verdad? Eh, todos sabemos que es nuestra autoridad, nuestra primera autoridad, ¿verdad? Entonces, fuera de la Biblia, la primera mención que se hace extrabíblica es allí en Israel, en esta estela de Merneptah. ¿Quién era Merneptah? Era un faraón egipcio que escribió en los años 1207 antes de Cristo, escribió en esta estela propagandística también para poder hacer todas estas cosas y confirmar algunas de las cosas que a nosotros nos interesan. Confirma la presencia del pueblo israelita en Canaán hacia finales del siglo XIII antes de Cristo. Vean que los datos históricos no se pueden cambiar. Aquí están siendo expuestos por personas estudiosas en el tema. Ahora, la relevancia teológica que esto tiene es que apoya la historicidad de los israelitas como grupo étnico, cultural, en el tiempo de los jueces. Imagínense, tenemos un sólido fundamento en este aspecto. Ahora, la estela de Merneptah, también conocida como la estela de Israel, y por su mención, por la mención que hace el faraón Merneptah en esto, es un monumento prácticamente egipcio de piedra que constituye uno de los testimonios arqueológicos más antiguos y directos sobre la existencia del pueblo de Israel, fuera del texto bíblico, ¿verdad? Ahora, fue erigida por el faraón Merneptah, que fue hijo del sucesor de Ramsés II. ¿Saben quién era Ramsés II? El que pasó las penurias el que pasó todas las penurias ahí con el éxodo. Al que se le llevaron hasta el calzoncillo, se le llevaron los israelitas. Ahora, ¿ustedes creen que él iba a escribir algo sobre eso? No, no lo va a hacer. No lo iba a hacer. Porque sencillamente el ego de los faraones se consideraban dioses ellos mismos. Imagínense que un faraón le hubiera dicho a un escriba, escribí aquí que un solo Dios acabó con Isis, con Iris, con todos los dioses que ellos tenían, con Ra, con con el fulano, sutano y perencejo. Eso hubiera sido una vergüenza para ellos. Por eso es que no hay ningún vestigio de escritura histórica bíblica del Éxodo allí en Egipto, pero no es por otra cosa, no es porque no sucedió, sino porque ustedes saben que no lo iba a escribir un faraón. Ahora, Merneptah lo que hace, escuchen lo que hace Merneptah. Merneptah ya estamos hablando de que es uno de los sucesores, se puede decir, ¿verdad? Que fue hijo del sucesor de Ramsés. Y data aproximadamente de los años 1207 antes de Cristo, durante el periodo del nuevo reino de egipcio, ¿verdad? Ahora, se trata de una estela de granito negro, es así como la están viendo ahí este granito negro de aproximadamente 3 metros de altura. Es descubierto en 1896, fue descubierto aquí por el arqueólogo se llama, espérame, Flinders Petrie. En el templo funerario de Merneptah, en Tebas, y que ahora está siendo expuesta. Esta estela de Merneptah está siendo expuesta en el Museo Egipcio, aquí en el Cairo, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué narra? ¿Qué es lo que narra esta estela de Merneptah? Miren, en la inscripción que hay ahí, en esa inscripción donde ustedes ven esa escritura con uniforme y con todos estos pictogramas que ustedes pueden apreciar ahí, dice que la inscripción es una composición real de victoria, típica de todos los faraones. Ustedes saben lo que ellos hacían, se echaban flores, pues ellos se echaban flores. Es como, yo no sé cuántos de ustedes han leído a ¿cómo se llama? Al Dios santo bendito, al escritor bíblico, a este escritor crítico, y él es un filósofo
escritor también de la guerra de los judíos. Se me escapó el nombre. Bueno, no me recuerdo. Este tipo de escritura, ellos, cuando estaban haciendo sus escritos, usted está leyendo los escritos de Flavio Josefo, se llama, de Flavio Josefo, y de repente se da cuenta, claro, alguien que ya lo conoce, ya uno sabe que es él el que se está echando flores, pero ellos hablan en tercera persona de ellos mismos, como decir, por dar un ejemplo, este escrito bien detallado y lindo, y el escritor era un sabio, era aquí, y cuando llega al final vos te das cuenta que son ellos los que están hablando. Eso pasaba con esta gente, hacían Pablo, inclusive, Pablo tenía esa influencia. Pablo cambia eso cuando conoce a Jesucristo. Ahí es donde ustedes ven en las cartas de Pablo cómo él se baja su ego y sube y pone a Cristo como lo mejor, como lo que mejor le ha pasado. ¿Ves? Pero en todo caso, si Pablo hubiera hecho una escritura de las cartas sin conocer a Jesucristo, tengan la plena seguridad que se hubiera echado flores, todas las flores se las hubiera echado él. Eso pasaba con esta narrativa en la estela de Merneptah. Los faraones tenían esa manera de narrar. Ahora, la inscripción de esta es una composición de Victoria, como les decía, está escrita en jeroglífico egipcio y su propósito era celebrar las conquistas militares hechas por Merneptah, pues. ¿Ves? Que lo hacían todos los faraones. Ahora, esta estela nos interesa más esta que las otras, porque en la otra, pues, hablan solo de sus victorias y sus cosas. Este Merneptah hizo como casi un censo de toda la influencia que hubo en el momento de esta guerra, y él aparece glorificándose. Acaba de pasar el Éxodo, acuérdense de eso, para que lo tengan en mente. Y dice que se enfoca especialmente en campañas militares en Libia y Canaán, ¿verdad? Que es lo que es ahora. Ahora, incluye una lista de pueblos que son mencionados, ¿verdad? Ciudades vecinas que estaban bajo el poder de Egipto. Ahora, en contenido general, ¿qué es lo que mantiene esto? La glorificación del faraón Merneptah como el soberano que trae paz y orden y victoria a Egipto. Eso lo dice la estela. También dice que hay un relato de las campañas militares en Libia, ¿verdad? Y donde Merneptah se jacta de haber derrotado a los libios y a sus aliados del mar. También dice que menciona una campaña en Canaán donde enumera los pueblos, ciudades vencidos en esa región. Ahora, miren bien, la mención de Israel, el pasaje más importante de todo esto es desde una perspectiva bíblica y teológica, ¿verdad? Que nosotros tenemos, se encuentra al final de la estela, donde dice, en la parte donde se enumera, dice, los pueblos derrotados en Canaán, que se lee en la línea 27, en una de las últimas líneas, más o menos en la línea 27, que dice que Israel está devastado, dice, sus simientes no existen. ¿Ya me entiendes? En jeroglífico. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque primero está hablando de Israel. ¿Y saben quién es o sea, ellos tienen un trago amargo que acaban de pasar, un trago amargo con la cuestión del éxodo. Israel los dejó en la calle. Recuerdan que el pueblo de Israel salió con todas las riquezas de Egipto, porque el Ramsés no los aguantó, decía, llévense todo lo que quieran, pero váyanse, ya no los quiero ver aquí. ¿Recuerdan eso? Y salieron con una fortuna gigantesca. Bueno, eso es lo maravilloso de esto, ¿verdad? De que tiene las características lingüísticas claves que hay ahí, es que la diferencia de otras entidades como Aquelón y Yeser, que son similares, son estelas similares, ¿verdad? Son mencionadas prácticamente con determinativos de ciudad. Israel es mencionada aparece como un determinativo de pueblo, no de ciudad, como un pueblo o una etnia. Así lo mencionan a Israel. No lo mencionan como una ciudad,
como que fuera una ciudad-estado, pues, sino que lo mencionan como un pueblo, una etnia. No, todavía no lo ven Ahora, y esto indica que no era aún una ciudad-estado Israel, ¿verdad? Sino una población nómada o tribal que no tenían territorio fijo, pues. Esa es la característica lingüística clave. Ahora, las implicaciones teológicas que podemos ver en esto, ¿verdad? Esas implicaciones teológicas, primero que se menciona, es una mención extrabíblica de Israel. Dos, es el registro no bíblico más antiguo conocido en que se menciona al pueblo de Israel. Y otro punto buenísimo es que sitúa a Israel como ya existente y conocido en Canaán desde el año de 1207, antes de Jesucristo. Imagínense. O sea, para la gente que lleva control, que están estudiando todas estas cosas, ustedes van a ver que aquí hay oro en polvo, pues. ¿Ya? Ahora, tenemos... dice que refuerza el Antiguo Testamento, lo refuerza de alguna manera en historia. ¿Por qué? Porque indirectamente apoya la historicidad del periodo de los jueces o del asentamiento en Canaán, cuando se asentaron en Canaán, ¿verdad? Como se relata en Jueces y en Josué. Ahora, contradice la hipótesis de los orígenes tardíos. Eso es cierto. Algunos críticos modernos prácticamente afirman que Israel se formó recién en el siglo IX, que era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Antes de Cristo. Pero esa estela lo menciona en el siglo XIII antes de Cristo. O sea, que están equivocados, pues, estos señores, ¿verdad? Ahora, esto fortalece las teorías que sostienen una presencia temprana israelita en Canaán y posiblemente posterior al Éxodo. Eso es un dato fulminante, se puede decir, para aquellos que están creyendo que este territorio era palestino, están más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Entonces, vemos también, aquí podemos ver cómo esta narrativa, ¿verdad? En las perspectivas académicas, como dice Kenneth Kitchen nuevamente, dice que la mención de Israel en tiempos de Merneptah es una prueba clara de su existencia, ya en el siglo XIII antes de Cristo, incluso antes de la monarquía. Eso dice Kenneth Kitchen. Imagínense, pues. Ahora, William Dever también, que es otro escritor. Él dice que la estela, dice que esta estela prueba que existía un grupo étnico llamado Israel distinto de los cananeos, ¿verdad? A fines del segundo milenio. Imagínense. Hay cosas que rayan en lo absurdo, pero que uno, por no hacer discusiones vanas, pues no se mete a esto, ¿verdad? Estos son escépticos, son gente escéptica que no creen. Ahora, dice Donald Bedford, que también es otro escéptico, dice que es un pueblo nómada que quizás aún no se había definido como nación, aunque ya poseía identidad propia. O sea, no quieren aceptarlo. Y eso es lo maravilloso. Vamos a ver ahora en el tema de los rollos del Mar Muerto. Vean, todos estos datos, si nosotros tenemos toda esta información, tengan la plena seguridad que esto nos va a servir para poder hacer una buena defensa de nuestra fe. Aunque no sé cuántos de ustedes pues lo vean esto con la importancia que se necesita. Pero en los rollos del Mar Muerto, es que en el Qumran, estos fueron descubiertos en 1947, prácticamente hace poco, pero fueron más de 900 manuscritos que habían ahí, que fueron encontrados en cuevas cercanas del Mar Muerto, en las cuevas del Qumran. Incluyen estos manuscritos incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther.
y todos los libros sectarios, ¿verdad? Que eso no están ahí. Pero el valor teológico de esto confirma la fidelidad textual de la transmisión bíblica y dan luz sobre las expectativas mesiánicas judías del siglo I. Imagínense. O sea, estas cosas pasan, creo que Dios permite que pasen estas cosas para que podamos nosotros, los que son escépticos, hay muchos pastores inclusive que son escépticos y que ¿será que esto es, ya con estas pruebas científicas no creo que puedan caber alguna tela, no pueden tener ninguna tela de duda, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la otra, el otro dato? El otro dato es la estela de Teldán. Miren, esta estela de Teldán, ¿qué es lo que sucede con la estela de Teldán? Aquí hace una mención de la casa de David, ¿verdad? La estela de Teldán, que fue también descubierta, fue escrita en el siglo IX antes de Cristo. Ahora, en esta inscripción aramea que menciona la casa de David, fue descubierta al norte de Israel. Ahora, ¿cuál es el impacto teológico que esto tiene en la actualidad? Es que refuerza la historicidad del linaje davídico, que es clave en la promesa de mesiánica. Miren, estas cosas, dice ¿qué dice ¿cómo se llama? ¿Qué dice la historia de esto? ¿Qué dice la Biblia sobre el linaje de Jesús? Dice que va a venir ¿de dónde? ¿De la vara de quién? De Isaí. Es así, Isaí es el papá de David, pero hay gente ahora que usan los datos y tratan de ver la Biblia como algo que no es real, pues que eso es una fábula, que es una fantasía, que eso es como el Popol Vuh, eso es aquí, eso, y empiezan a hacer una verborrea alrededor de todas estas cosas, que cuando ven estos datos se quedan callados y no saben qué decirte. Pero en esta inscripción aramea, el impacto teológico es que en esta estela de Teldán, que es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes para la investigación bíblica, escuchen esto, y especialmente para su referencia explícita, ¿verdad? Que dice a la casa de David, ¿verdad? Beit David, dice que está prácticamente constituyendo una de las primeras evidencias extrabíblicas de la existencia histórica del rey David como figura dinástica y no meramente legendaria, ¿verdad? Sino como figura dinástica. Ahora, ¿qué contiene esta estela de Teldán? Escuchen lo que contiene. Dice que fue descubierta en fragmentos en el sitio de Teldán, ¿verdad? Al norte de Israel, al noreste, sí, al norte se puede decir de Israel, que es entre el año de 1993 y 94. En la excavación que dirigía este arqueólogo Abraham Biran, famoso. Entonces, esta estela está escrita en arameo antiguo, oigan bien, y es escritura alfabética paleofenicia y data aproximadamente del siglo IX antes de Cristo, que es durante el periodo de los reinados que estaban divididos, Israel y Judá, ¿recuerdan? Cuando se dividió, que el hijo de Saúl gobernó Israel, y entonces la tribu de Judá le dijo a David, no, vení, que te queremos como gobernador, nosotros te queremos como rey, y David se fue a reinar en Judá. Bueno, el contenido de esta estela de Teldán, como les decía, ¿qué es lo que narra la estela? Aunque es fragmentario, ¿verdad? El texto reconstruido de esta estela aparece un relato que es triunfal de un rey arameo y probablemente pueda ser Asael de Damasco, quien declara haber vencido. Dice que él venció a las fuerzas del rey de Israel y de la casa de David, rey de Judá, y en batalla. Dice que, o sea, ustedes se imaginan vencer a David en sus mejores tiempos. Si David tenía una fama que solo decir, ahí viene David, los soldados y los ejércitos huían,
porque todo lo que habían escuchado, no, tal vez no solo de él, de que era uno de los guerreros más violentos que había. Entonces, con solo que este rey, claro, él hace mención aquí en esta estela de Teldán, ¿verdad? Hace mención porque necesita subir el rating de él, se puede decir. Se puede decir, si tuviéramos en este tiempo, usted pone una noticia ahorita que le sucedió, digamos, usted pudo haberse comunicado o pudo haber dado la mano a Donald Trump o al príncipe de Dubái o algo, etcétera, ¿verdad? A una personalidad que usted sabe que en Facebook le va a subir el rating. Eso fue lo que hacían en la estela de Teldán. Este tipo, cuando miren que es David, a David el que estamos venciendo, no es cualquiera, pues, ¿no? ¿Ya me entiendes? Entonces, eso le dispara prácticamente. Y entonces ellos lo escriben ahí y hacen, eso queda como un refuerzo de todo lo que nosotros hemos venido leyendo en las Sagradas Escrituras. Y esto está escrito, esto fue descubierto por personas que son exógenas al pensamiento cristiano. Eso es lo maravilloso. Ahora, además de que narra esta batalla, algunas de las acciones traducidas, ¿verdad? Reconstruidas, dicen, y maté a Joram, dice, hijo de Acao, rey de Israel, y maté también, dice, a Ahaz, a Yahú, hijo de Joram, rey de la casa de David. Así lo dice. Imagínense, y eso está escrito ahí. Y hace una mención directa prácticamente al referirse a esos eventos mencionados en Segunda de Reyes 8, del 8 al 9, ¿verdad? Nosotros vemos que ahí hay una confirmación de que eso que aparece en la Biblia es prácticamente un hecho histórico, ¿ya? Donde se narra la muerte del rey Joram de Israel y Ocasías, pues, de Judá. Y ahí están narrados en la estela de Teldán. ¿Ya vieron la importancia de conocer estos datos? Dice, el elemento clave que hay aquí, uno, autoproclamación de victoria, ¿verdad? El autor probablemente, Hazael, ¿verdad? Que es el rey al que se le atribuye la estela de Teldán, se presenta como el vencedor en conflictos militares con Israel y Judá, y él aparece, yo soy la mamá de Tarzán. ¿Ya vieron? Ahora, en segundo lugar, es la muerte de dos reyes, de los dos reyes que aparecen allí en el relato bíblico. Y la estela menciona, dice que el autor mató a dos reyes enemigos, lo cual contradice el relato bíblico, ¿verdad? En algún momento, pero donde los responsables fueron Jehú y el rey de Siria. Esto puede ser también propaganda militar y es tolerable y es aceptable porque ustedes saben lo que ellos hacían. Todas estas estelas, ¿para qué se escribían? Y se escribían en ese tipo de piedras de granito porque tenían una duración y ellos querían quedar en los anales de la historia donde ellos aparecían ahí como vencedores de la casa de David. Ahora, y ya ves pues que lo lograron. Ahora, el tercer punto es que se menciona la casa de David, ¿verdad? Y en ese punto más relevante para la teología bíblica, se puede decir que la expresión casa de David, que está escrita ahí, aparece como una designación dinástica del reino de Judá. Imagínense. Y eso valida, se puede decir, el título ya en el siglo IX antes de Jesucristo. Se está hablando de David en esa época. O sea, estamos viendo toda esta importancia, pues. Ahora, la importancia arqueológica y teológica es, primero, la historicidad de David. No se puede negar. Ya nadie puede decirte que David, no, ese es un personaje imaginario. No, hermano, aquí está un argumento científico tangible. Y aquí está, y hace un relato de la casa de David, pues. Ahora, la mención del término Beit David que desmonta teorías que consideraban a David como un personaje mítico inventado en el exilio.
porque ustedes saben que ha habido una detracción en ese campo que han dicho, no, esto no existió, esto es un cuento, esto no pudo haber sido así, ahí está pues la prueba. Ahora, muestran que ya en el siglo IX ya se hablaba primero de Judá, ¿verdad? Que era el reino conocido por la dinastía fundada por ¿quién? Era una dinastía fundada por David. Cuando está hablando del reino de Judá, está hablando de David, de la casa de David, indirectamente. Ahora, y directamente cuando mencionan la casa de David. Ahora, en el contexto del conflicto geopolítico, la estela revela revela primero la constante presión militar que hay, ¿verdad? Que los reinos de Israel y Judá sufrían por parte de Aram de Damasco. ¿Recuerdan a Aram de Damasco? Que era un tipo bueno. Ahora, esto encaja en el clima político descrito en los libros de Reyes. Cuando nosotros leemos los libros de Reyes y leemos toda esta historia en la estela de Teldán, nos damos cuenta que tenemos prácticamente un asidero muy, muy fuerte. Ahora, el uso de la propaganda real que se daba en esa época era como muchos textos antiguos, ¿verdad? En esa estela es un documento de propaganda militar. La estela de Teldán es es un documento, se puede decir, pero aunque no es un documento, es una roca, pero es un documento propagandístico, se puede decir, pues donde se echan flores todos los militares ahora es igual a la estela de Meshá. Ya, en la estela de Meshá es igual, es similar. Ahora, con muchos textos antiguos, ¿verdad? Donde el monarca agradece sus victorias, su estilo se asemeja prácticamente al de otras inscripciones asirias, moabitas, que es la estela de Meshá, es igualita. Es similar como en la estela de Meshá habla de cómo ellos vencieron a los hebreos y esto y el otro. Ahora, fíjense bien, tenemos aquí también ahora esta Cesarea Marítima, que es una inscripción de Pilato prácticamente, que es una placa con el nombre Pontius Pilatus, ¿verdad? Que era prefecto de Judea, encontrada también en el teatro romano. Pero ¿cuál es la importancia que tiene esto? También corrobora el gobierno de Pilato durante el juicio de Jesús, en Mateo 27:2. O sea, ¿qué estamos haciendo con todo este seminario? ¿O qué es lo que se persigue? Que usted como apologista o como persona que defiende su creencia tenga las herramientas necesarias para poder defender la fe que usted profesa. Entonces, esta importancia corrobora el gobierno de Pilato durante el juicio, ¿verdad?, de Jesús en Mateo, pero también aporta precisión histórica a los evangelios. Es como la ostraca de Laquis. La ostraca de Laquis es igual. Dice que prácticamente es una correspondencia militar. Una ostraca es una vasija pequeña de cerámica donde también se escribía. Esa era otra de la que no lo puse aquí en la diapositiva, pero que ustedes pueden investigar pues ahí. Ahora, en esta correspondencia militar que alude a los eventos previos a la invasión babilónica en Judá, ahí se escribe este dato. El apoyo bíblico prácticamente conecta con Jeremías 34 al 38, y ahí nosotros vemos que en esta ostraca de Laquis hay esta correspondencia militar pues que alude a los eventos previos a la invasión de Babilonia en Judá. Ahora, otra cosa está mostrando la angustia social previa a la caída de Jerusalén en esa ostraca de Laquis. Ahora, fíjense bien, todas estas cosas, el túnel de sequía, en el túnel de sequía, ¿verdad? Es un acueducto enorme, que otro hallazgo tremendo, ¿verdad? Que fue tallado en roca. Este se menciona en Segunda de Reyes 20:20. Y fue encontrado, también se menciona en Israel 22:11.
Ahora, ¿cuál es el valor de este testimonio, de este testimonio arqueológico? Es directo de obras defensivas del rey Ezequías. Imagínense. Ahora, ¿qué implicaciones trae esto para la investigación teológica? Las implicaciones, ¿verdad? Primero, validación contextual del texto bíblico. Eso es fundamental. Dentro de esta validación contextual, los hallazgos no necesariamente prueban la Biblia, ¿verdad? Pero ubican los relatos de las coordenadas reales que hay en ella. Ahora, permiten afinar la cronología, los escenarios, los nombres propios y las costumbres mencionadas en los textos bíblicos. Eso, ¿qué más quiere con eso? Eso es un hecho tangible y real. Ahora, dos, la correspondencia prejuicia hay aquí una corrección de prejuicios teológicos que muchos estudiosos y muchos de los estudios que se han hecho ahorita, ¿verdad? Modernos, tienen, se puede decir, tienden a desacreditar la fiabilidad histórica de los textos bíblicos. Y nosotros sabemos pues que hay un movimiento tan grande, tremendo, que puede, yo digo que viene desde estamos hablando desde Génesis 3:15, pues en adelante. Mira. Desde que se dio la segunda sentencia de muerte del querubín cubridor. Ahora, el fomento, se puede decir que la arqueología ofrece prácticamente una resistencia, ¿verdad? Empírica contra las corrientes hipercríticas como las del escepticismo radical del siglo XIX. ¿Verdad? Porque que gente que decía, no, esto no puede ser cierto, esto de que Moisés abrió el mar, eso es locura. Pues claro que suena locura, ¿verdad? Porque hay gente que no cree en estas cosas que sucedieron. Dice que, no, y para todo hay un argumento. Dice que no sé si cuántos de ustedes han escuchado que en algún momento dicen que cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Y se abren la tumba, apestaba, ya estaba hediondo, ya estaba podrido el cuerpo, ¿verdad? Y no, dicen que aluden y dicen que habían metido un perro ahí muerto y que por eso era el olor, pero que no eran puras varas, él estaba vivo y no hayan cómo desacreditar los escritos bíblicos. Ahora, en el fomento del diálogo interdisciplinario, nosotros vemos cómo permite el teólogo dialogar con historiadores lingüistas y epigrafistas, antropólogos y geógrafos al mismo nivel. Usted como conocedor y como teólogo, usted ya no puede decir que la ciencia que usted estudia, que toda la arqueología bíblica que nosotros estudiamos se diferencia o tiene alguna diferencia de la arqueología que ellos estudian, si es la misma. Entonces usted puede estar en las conversaciones de ellos al mismo nivel y con la misma capacidad, siempre que usted tenga los argumentos necesarios que hay que tener, pues, para poder enfrentar este tipo de confrontaciones apologistas. Ahora, en la actividad práctica, el análisis crítico de un hallazgo, ¿qué sucede? En las instrucciones, nosotros podemos hacer muchas cosas. Esto era lo más relevante que queríamos abordar, pues. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener como fundamento fuerte? Es que nosotros no podemos bajar la cabeza como la bajábamos antes, que te venía y te ponías a hablar con un científico y te hablaba de temas científicos y vos te quedabas callado porque vos decís, bueno, no tengo el argumento. Pero ahora ya los tenemos. No solo argumentos que pueden refutar. Miren, yo ahorita comentaba en clase, esto de la teoría del Big Bang, que para mí es una soberana locura, pero que las cosas se vienen acomodando por hallazgos de la misma ciencia. Miren, ¿qué sucedió hace 2 años atrás? Hace 2 años descubrieron un espacio
que tiene un espacio, un espacio de 1.000 millones de años luz, ¿verdad? De ancho, después del universo observable que se llama Eridanos, ¿verdad? ¿Qué es lo extraordinario de esto? Que ellos no te lo dicen, pero claro, no te lo dicen así directamente porque no lo quieren aceptar, que se equivocaron. Entonces, ellos te ponen este ejemplo y te dicen, bueno, lo curioso de esto es que no se está expandiendo ese espacio de tiempo, no se está expandiendo ese espacio ese espacio en el universo, sino que se está contrayendo. ¿Saben lo que eso significa? Está contradiciendo la misma teoría del Big Bang. Ahora, no sé cuántos de ustedes miraron hace poco, a la semana pasada, la galaxia, una galaxia que acaban de descubrir, el James Webb, el telescopio de este James Webb, y apareció en CNN y en todos los casos. Ustedes lo ponen ahí y hay una galaxia que tiene una forma de antena. Tiene una forma, es rarísima, una forma de antena. Eso es curioso porque eso no podría haber pasado si hubiese sido un Big Bang, una explosión como. ¿Por qué ellos deducen que hay que se formó así el universo? ¿Por qué lo deducen así? Porque ellos creen que como el universo va en expansión, ¿verdad? Ellos dicen, primero fue que estaba una sola masa y boom, y entonces se va alejando y se va alejando. Pero ¿qué pasa con el Eridanos? El Eridanos no está en expansión, está en implosión, se puede decir. Hay un tema bien complicado ahí que claro, ahorita no se están metiendo, nadie se está metiendo a hacer este tipo de conversación porque pueden caer en desconocimiento todavía, pero ya la misma ciencia se está dando cuenta de que se han equivocado no una vez, no una vez. Miren, hace poco, hace qué, no tiene ni 2 años también, de que dijeron que ya Plutón no era un planeta. No sé cuántos de ustedes recuerdan esa noticia, pero no lo han querido aceptar porque saben que cometieron una equivocación garrafal. Toditos los libros de, de la secundaria, todos los libros ¿cómo se llaman? De ciencias, tendrían que ser cambiados y tendrían un montón de cosas que han cometido, los errores que han cometido, van a causar un gran revuelo a nivel mundial. Ahora, no quiero decir que la ciencia esté equivocada, pues Dios me libre de eso, pero sí han cometido muchos errores que nos han llevado a la humanidad completa a cometer errores más grandes nosotros por llevar ese camino. Y eso yo lo traslado hacia acá a los estudiantes cuando yo les digo de que si ustedes no estudian correctamente y ustedes se forman mal, ustedes van a malformar a sus seguidores. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener ese cuidado y ese celo debemos de tenerlo para poder tener un equipo bien formado de personas que conozcan pues estas instrucciones. Yo quiero darles gracias por haberme escuchado todo este tiempo. Ya el seminario lo terminamos con esto. Me gustaría conocer de ustedes qué les pareció. Bendiciones, amado pastor. Amén, amado. Estoy por acá en la iglesia, ya hay un matrimonio, así que vine escuchando las partes que había la señal. Muy bonito, muy, muy lindo. Que Dios lo bendiga, siga dando más sabiduría e inteligencia y a usted y para que nos pueda compartir que realmente, si no fuera por este asunto, hubiese quedado mirando todo, pero aún así vine escuchando porque me interesa. Gracias, amado pastor Tirso. Amén, amado. Bueno, dejamos hasta aquí.